Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Bienvenidos nuevamente a otra nueva entrega más, a un nuevo video. Que bueno, ahora que es lunes justamente, pues ya saben, como todos los lunes, es lunes de personajes. Y más que nada este personaje, pues la verdad es de mis favoritos. Yo la primera vez que lo escuché, que inclusive leí la mayoría de sus poemas, porque se ha expresado más en poemas que en novelas y en ensayos y algunos artículos de columnas. Es un personaje que lamentablemente, y les puedo decir, se le ha acusado falsamente de muchos delitos, a pesar de ya estar muerto. Se ha tachado de lo peor y que tristemente pues se ha quitado de la historia cuando él también formó parte de ella, específicamente de las peleas y conflictos que hubo en este país. Fíjense, justamente que el video pasado estábamos hablando tanto de la situación tan mala que pasó en Estambul como las leyes y las medidas que hacen justamente en Turquía para justamente transmitir telenovelas, series y programas de televisión específicamente, ¿no? En este caso nos enfocamos en telenovelas. Pero, así como nosotros les echamos flores y les admiramos justamente su trabajo, tristemente les puedo decir que hay una pequeña, o mejor dicho, una gran falla, que lamentablemente hasta ahorita que me he dado cuenta, pues lo han querido borrar de todo, e inclusive de su misma historia, cuando no es así. Como ustedes dirán, pues hay personas que a lo mejor pues unos quieren jugar a ser el bueno y a otros los quieren poner como el malo. Pues en este caso lamentablemente a este personaje lo pusieron como el malo cuando no es así. Es un personaje que se sensibilizó con su situación social y que hasta el día de hoy, como les digo, se ha tachado de cosas bastante deplorables y gente que actualmente se supone, tanto actores como historiadores, como gente crítica a este rubro que es la literatura, pues lo han querido borrar del mapa así de fácil y sencillo. Y creo que esa parte no está bien. Bueno, vamos a entender un poquito sus antecedentes o cómo fue que nace este personaje. Bien, sabemos que hasta el día de hoy justamente pues hay muy pocos rastros o muchos vestigios históricos justamente de Turquía. Bueno, me voy a enfocar más a lo que se le llamó en su momento la famosa Guerra de los Balcanes. Aquí fue donde empieza justamente todo el conflicto. ¿Por qué? De lo que es octubre de 1912 a mayo de 1913, siempre se buscó su independencia. ¿Por qué? Turquía en su momento era justamente dependiente de Grecia y Grecia era dependiente de Francia, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en este caso Turquía se da cuenta de que hay muchos pagos e impuestos bastante fuertes, bastante caros, así como pagos bastante constantes e innecesarios, entonces justamente Turquía se levanta en armas en contra de Grecia. Grecia en su momento quiso justamente ocupar casi el 80% del territorio, porque lo que le llaman los Balcanes, que en este caso son las regiones de Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Grecia y Montenegro, resulta que estos lugares son puntos estratégicos de guerra, su mayoría son puertos y estos puertos también aquí se producen y también se almacena pólvora, o sea, en este caso pues la pólvora se usa para los cohetes, se usa en su momento usaba para armamento, para los cañones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Se inicia esta guerra en estas penínsulas, específicamente inicia en Salónica. Tesalónica es una, ¿cómo se llama? Es una isla provincial de frontera con Grecia y con Turquía. Y resulta ser que, bueno, antes de eso, en 1901, específicamente la fecha fue un 20 de noviembre de 1901, es decir, mañana justamente que es aniversario luctuoso, pues justamente estuviesen haciendo Nassim Hikmet Ran, o mejor conocido en breve como Nassim Hikmet, este icónico poeta, dramaturgo, novelista y escritor turco, que hasta el día de hoy se ha considerado un poeta de la contemporaneidad, de los más actuales, que revolucionó tanto en su parte que es la poesía, en la literatura contemporánea del siglo XX y hasta el día de hoy, siglo XXI. Se ha retomado gracias justamente a toda la información o toda la posible información que se ha recobrado de este impresionante poeta turco. Pues, ¿qué creen que pasó? Justamente en 1922 inicia justamente una situación que es la guerra de independencia, es decir, cuando ya se justifica, o mejor dicho, se quiere proclamar república.
Para antes de esto, bueno, Turquía pues era un territorio bastante grande, sin embargo, por una serie de conflictos, por esta guerra de los Balcanes, pues se tuvo que perder la mayoría de estos territorios, como en este caso Albania tuvo su independencia, Bosnia y Herzegovina también tuvo su independencia hasta 1940, Bulgaria, Grecia y Montenegro pues se dispersaron. Grecia en su momento quedó muy resentida porque obviamente aparte de que en este caso no tan solo justamente la ayuda a Francia, sino que recibían financiamiento de Alemania, de los enemigos, fíjense nada más, o sea, eran de lleva y trae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en este caso, este, como tal, bueno, no había gobierno, no había quien gobernara o quien controlara las finanzas e inclusive las situaciones y los conflictos internos de la sociedad en este país. Inicia la parte de la anarquía, es decir, que ya no se aceptaba ningún sistema de gobierno. No había, como en este caso, no había sultanes o no había reyes, no había presidente, no había un ministro, no había un jefe. En pocas palabras, no había gobierno para nada. Hasta 1922 que llega un personaje que se llama Mustafa Kemal Atatürk. Este señor justamente lo que hace es un movimiento interno para derrocar al sultán Mehmed VI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mehmed VI antes de esto estaba vendiendo, pero de una manera muy barata, muchos territorios y estaba declarando independencias de otros lugares, porque Turquía abarcaba lo que era parte de lo que es el mar Egeo, parte del mar Negro y parte de lo que es el mar Mediterráneo. Ajá, abarcaba toda esa parte. Es decir, lo que es Libia, lo que es Egipto, parte de Marruecos, Yemen, Siria, era parte justamente de Turquía, hasta que este señor comete el error de independizar todos, pues ahora sí que por gusto, realmente, o sea, no por una justificación. Sin embargo, anteriormente en 1920 había un tratado que es el Tratado de Sèvres, donde justamente a todos los países que se abarcaban los Balcanes eran declarados ya independientes. E inclusive nada más hay dos casos, que en este caso sería Líbano y Siria eran parte. En este caso, Líbano era de Francia y Siria era, si no me equivoco, de Inglaterra. Es decir, ya en este caso estos dos territorios que eran hegemónicos, es decir, de mayor dominación, pues en este caso tenían el control total de estos países. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En su momento Nassim, justamente joven, estaba estudiando en Estambul, estaba estudiando, si no me equivoco, literatura. Sin embargo, como es justamente se mete este movimiento porque está a favor justamente de la República, no sé cómo le hace, pero resulta que él en su corta edad escribe varios artículos en la revista Aitilinki, así se llama, Aitilink, que significa claridad, que es justamente una revista que tuvo poco tiempo de exposición. Sin embargo, fue donde hizo críticas bastante fuertes en contra del sultán y de la gente que pusiera a su gabinete en su momento. De hecho, bueno, gracias a esos artículos e inclusive gracias a esas columnas que escribió, fue como Mustafa y Nassim se juntan para justamente hacer el movimiento un poquito más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, bien dicen que los amigos luego se vuelven enemigos. Resulta que no sé qué fue lo que le pasó a Mustafa Kemal. Al parecer la situación de Turquía no estaba muy bien. Las pérdidas económicas eran muy grandes, la gente no estaba preparada por una guerra porque querían entrar a la Segunda Guerra Mundial que ya estaba a pronto de llegar entre los años 29 30, justamente que se declara esta guerra de independencia. Bueno, cuando se declara república, mejor dicho. Entonces lo que pasa es que a partir de ello hubo mucha pobreza, hubo mucha falta de suministros, muchos gastos innecesarios, mucha pobreza, e inclusive se estaba encarcelando gente pues por las revueltas o gente que estaba en contra del gobierno de este señor, que en su momento pues estaba joven, tenía entre los 27 y 30 años, o sea, muy joven. Justamente derroca a este personaje que les comento, Mehmed VI, y se convierte ya oficialmente como presidente, el primer presidente de la República Democrática de Turquía, así se le llama. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que, bueno, en ese momento a Nassim se le propone justamente porque al parecer era un estudiante bastante avanzado. Y resulta que gracias a sus artículos y gracias a los ensayos que escribe, así como las inconformidades económicas o sociales que se vivieron en su momento, él es llevado a Rusia. En ese momento era la Unión de la República Social Soviética.
estudia parte de lenguas y ciencias, y literatura como tal, estudia ciencias sociales y estudia economía. Entonces, a partir de esto, se desarrolla, al parecer le va muy bien, escribe más artículos, escribe bastantes libros. A partir de ello, quién sabe qué pasó, pero cuando llega justamente exactito, cuando llegan así a tocar suelo en Estambul, Mustafa Kemal ordena que lo encarcele. Así de fácil y sencillo. ¿Quién sabe por qué lo encarcela? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Pero resulta ser que lo estaba acusando de que según estaba incitando la rebelión, de una especie de sedición, que según era de ¿qué? De contrabandista, de espionaje. Se le fabricaron delitos completamente locos e ilógicos. O sea, realmente una persona que venía de abajo, ahora resulta que ya en su momento de, ¿cómo se llama?, de expresión cultural, y lo que buscaba era expresar esas inconformidades, y que obviamente había cosas que no le parecieron a Nassim, que su amigo se supone que se estaba haciendo responsable. Ahora resulta que el amigo ahora lo tacha de enemigo, y para colmo lo manda a encarcelar. Miren, cuando justamente es la primera vez encarcelado, es condenado a 15 años que por incitación a la rebelión. Imagínense la estupidez. Sin embargo, se queda 13 años porque justamente, bendito sea, logra salir, logra escapar y se va otra vez a Rusia. De hecho, se queda un tiempecito allá en Rusia. Sin embargo, justamente nuevamente se regresa, pero en esta vez se va a lo que es actualmente el Estrecho del Bósforo. Se queda un rato allá a vivir. De hecho, se puso a escribir justamente y él no se quedó, ahora sí se quedó sentado, simplemente se puso a escribir, y resulta que justamente escribe en 1929 una columna que se llama Derribemos a los ídolos, yéndose justamente en contra de su ahora enemigo, por esta situación en donde justamente habla de la pobreza, que hasta ahorita lo hemos visto, que se los comenté. Turquía ya es primer lugar en miseria, imagínense nada más, en pobreza extrema, en pocas palabras, y que actualmente venga un señor a reclamarnos a nosotros y casi restregarnos en la cara que nosotros somos más pobres. Primero, fíjese usted antes de juzgar a los demás. Así de fácil y sencillo. Pues, ¿qué pasó? Por expresar estas inconformidades y esta lamentable miseria, así como él siempre lo ha dicho y lo ha recalcado en la mayoría de sus poemas, les faltaba pan y carne para comer a cada rato. A este señor se le encerró. E inclusive, como les digo, de estos 15 años que supuestamente se tenía que condenar, pues solamente cumplió 13 gracias a que escapó. En el 33 nuevamente es arrestado, detenido y encarcelado, golpeado, torturado y todo lo demás. Estuvo mucho tiempo en la cárcel, estuvo entre las sombras, estuvo viviendo de los golpes, de las rebeliones dentro de la cárcel. A veces quedaba incomunicado porque estaba casado en su momento, y la mayoría de las cartas o pequeñas notas que mandaba, bueno, se las aventaba a su esposa desde las pequeñas ventanas, o bueno, desde los barrotes justamente donde se encontraba el espacio donde estaba la intemperie. Y justamente la señora, la que era su primera esposa, pues va y recogía esos poemas o estos pequeños escritos que iban justamente dirigidos a ella, y contaban justamente más o menos cómo era su vida en la cárcel. De hecho, lo tuvieron que cambiar, o sea, imagínense cómo vivió. Que si no, de Estambul a Bursa, de Bursa a Izmirna, de Izmirna otra vez a Estambul, y de Estambul a Ankara, de Ankara otra vez a Anatolia, de Anatolia otra vez a Bursa, de Bursa. Así lo cambiaban a cada rato, lo cambiaban a cada rato, pero aún así, a su fidelidad y hacia el amor que le tenía la señora, aún así logró escribirle cartas y contarle su día a día. Tanto así que se hizo un recopilatorio de notas y escritos donde justamente en lo que fue el año de 1950, específica, fíjense, del año 1933 al 38, estamos hablando, no, perdón, del año 33 al año 50, o sea, 1950, son casi 17 años. Más los que les quisieron justamente poner por estos delitos que en su momento pueden ser que son fabricados. O sea, y que lo hizo solamente por coraje y tal vez por envidia. Así de fácil y sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Se hacen movimientos tanto internacionales como literarios, y también críticas en contra de las dictaduras. Específicamente, y hasta el día de hoy se ha considerado, Turquía y el señor Mustafa Kemal Atatürk, y no me dejarán mentir, y si lo voy a hacer, perdónenme, pero así está la situación, es considerado un dictador de lo peor. Y como les digo, ahí están las razones.
Para empezar, había mucha miseria hasta el día de hoy. Hay mucha desigualdad social. Se les encierra por cualquier tontería hasta que porque se les pasa la mosca, ya los empiezan a encerrar y los empezaban a golpear y torturar. Cosa que le pasó al pobre de Nassim. Le hicieron cosas abominables. ¿Quiénes fueron los que justamente hicieron, y que con justa razón, qué bueno lo hicieron, que saliera justamente Nassim y que obviamente expresara sus inconformidades, además de irse en contra de este señor? Fíjense nada más. Estamos hablando de personajes de primera. Tristan Tzara de Rumania, un poeta dadaísta, que de hecho gracias a su poesía considerada dadaísta y vanguardista, considera que es el rompimiento a todo relacionado con el arte y las formas de cómo llevarla a cabo. Pablo Neruda, escritor chileno que fue político en su momento, este señor justamente lo trae porque él su vida la hizo también en Cuba. Ahorita les digo quién fue el que se lo llevó a Cuba primero. Pablo Neruda se lo trae de Cuba a México. Imagínense nada más, estuvo en el estado de Veracruz. Estuvo específicamente en Coatzacoalcos Nassim. Y Nassim y Pablo siempre se llevaban muy bien. De hecho, se les tocó justamente escribir columnas y cartas de uno hacia el otro. Muchas de estas cartas eran en forma de poema. En forma de... Pues era de forma lírica. Inclusive pues empezaban a estudiar ya la mayoría de sus obras, que muchas se expresaron a nivel mundial y que obviamente muchos entendieron que ya estaba siendo golpeado, muy torturado, estaba maltratado psicológica y físicamente hablando, e inclusive pues estaban censurándolo. Imagínense nada más. Bueno, a partir de esto, también está el gobierno de Cuba, pero en este caso no fue el gobierno socialista, sino que fue el señor Nicolás Guillén, otro escritor y activista en contra de pues de todo lo que son los Castro y toda esta situación. Este señor Nicolás Guillén escribe una serie de biografías, de memorias propias de este señor. Y justamente uno de estos capítulos va dedicado a Nassim. Explica justamente cómo lo trae, que de hecho fue traerlo de manera ilegal en barco. Después se lo llevan a Varsovia, Polonia, a vivir un tiempo. De Varsovia tienen que tomar justamente otro barco para irse a la isla de Cuba. Se queda justamente por un tiempo en Cuba este señor Nassim. Y de Cuba, como les digo, se reúnen Nicolás Guillén, se reúne Pablo Neruda y se juntan con Nassim. Nassim les explica su situación, así de cómo pasó esta lamentable situación en la cárcel de manera injusta, todavía injusta, lamentablemente. Cómo es que se le ha tachado hasta el día de hoy de ser un traidor a la patria. Yo sinceramente no veo cuál es según la traición a la patria. Si hablar de sus inconformidades o simplemente de hecho de decir que según era comunista. Ahí yo no veo ningún problema en donde lo haya matado a alguien, haya secuestrado a alguien, haya hecho un grupo criminal, que a lo mejor, como dicen, según el dichoso espionaje. ¿Cuál es el espionaje? No sé. Así de fácil y sencillo, pero este personaje se culpó cuando no es así. O sea, era más inocente que nunca. Y todavía hasta el día de hoy lo tachan de ser una persona repugnante. Y creo que ahí no, hay que irnos respetando, sinceramente. Porque este señor no tuvo nada que ver con las estupideces que hasta el día de hoy lamentablemente han tenido repercusiones. Y para colmo nos pasó a fregar a nosotros. Bueno, le sigue la URSS, porque de hecho la URSS lo quería demasiado. De hecho tuvo muchas becas gracias al gobierno de Rusia. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, mire, vamos a aclarar pequeños puntitos. Socialismo y comunismo son el mismo término. Fíjense bien cómo están los conceptos. Se los voy a leer de la siguiente forma. Dice, socialismo se considera como un movimiento para la clase proletariada a levantarse y exigir sus derechos. Comunismo, sistema social sin clases con una forma de propiedad pública de los medios y con la plena igualdad social. Mi pregunta es la siguiente, y aquí a ver si lo dicen en los comentarios. ¿Qué tienen de diferente uno con el otro? El concepto lo dice tal y como tal. Están exigiendo la igualdad y la libertad de sus derechos para ejercerlos y elegir a sus gobernantes. O mejor dicho, elegir para qué van a funcionar esos insumos y esa capital, en este caso para el avance de su nación, específicamente hablando. Y que les ayude justamente a reforzar sus servicios, sus bienes y poder, como lo decía siempre este señor, tener algo que llevar a la boca y que los precios no subieran tanto. O sea, que tuviese acceso justamente
a todos estos insumos, ya sean médicos, alimenticios, servicios básicos, luz, agua, teléfono. En ese momento creo que sí se estaba creando el teléfono. Derecho a tener un espacio público para expresarse. O sea, aquí lo estamos viendo. El socialismo y el comunismo es lo mismo. Pero llegaron una bola de idiotas a no sé qué hacer y lo convirtieron en un completo, una represión terrorífica, deprimente, tan, tan sangrienta y que tristemente es totalitaria. O sea, no están respetando, mejor dicho, lo que realmente quiso decir este personaje Karl Marx. Karl Marx, este icónico filósofo y economista alemán, que de hecho decía que siempre, la razón por la cual siempre se va a declinar o siempre va a decir que un país es mejor que otro y uno ve sus defectos o quiera justamente tapar los suyos y hablar de los efectos de los demás, como lo que hizo este señor presidente en contra de los mexicanos, es justamente la rivalidad. Siempre uno le va a tener envidia al otro. Ejemplo, y siempre lo dijo, Alemania con Inglaterra. Alemania siempre le tuvo envidia a Inglaterra, porque Alemania nunca tuvo un sistema político determinado. Que pasó de ser de monarcas, pasó luego a ser demócratas, que pasó a ser de ser un gobierno provisional, que después pasó a ser un gobierno imperialista. Bueno, pasó de todo y para todo. En el caso de Inglaterra, pues supimos hasta el momento era monárquico. Sin embargo, pues tiene su ministro. Lo que era Inglaterra, no lo que salió con esta señora reptiliana, ¿ok? O sea, ya es nada más pura jalada. Y ahorita como tal, pues es un gobierno, ¿cómo decirlo? Democrático, pero con estos contrastes de monarquía. Es decir, es un gobierno más o menos fijo. Pero si podemos destacar algo propio de Inglaterra fue la revolución industrial. O sea, esta invención de máquinas, herramientas, medios para poder reforzar conocimientos y además que en este caso el hombre ya no fuese retrasado, sino que fuese lo más posible culto. Es decir, movimientos intelectuales que a lo mejor y que en Francia y se reconoce propio de la ilustración se trajo justamente a Inglaterra y se llevó a la práctica a través de la industria manufacturera. Así de fácil y sencillo. Esto fue lo que pasó. Ataturk le tuvo envidia a su disque amigo porque el señor ¿cómo se llama? Adquirió todos esos aprendizajes, adquirió todos estos contrastes, estas formas de vida y dijo, me parece buena idea que tristemente este señor tan ciego, tan lleno de avaricia, porque eso fue lo que vio realmente así, mucha avaricia de parte de su amigo, ajá, y que tristemente este señor le haya dado una puñalada bien fea por la espalda, el peor traidor fue este señor, y que me perdone la gente que lo quiera, pero lo que hizo no estuvo bien, lo tachó de lo peor y hasta el día de hoy, como tal, lo han puesto como el peor enemigo, y creo que no es así. Miren, como tal y les digo, la situación de Nassim pues es el rompimiento total de la lírica para convertirlo en una especie de lucha y una exigencia de manera pública pero también artística. Se hizo en condiciones, como les digo, deplorables, en este caso cárceles, en los exilios, en la depresión, porque sufre depresión justamente en Varsovia. Inclusive le quisieron quitar un premio cuando realmente dijeron no te queremos aquí y ahora resulta que quieren las cosas que obviamente se gana uno, pues qué listos, ¿no? Qué formas tan descaradas. Ah, se me olvidó otra. También Pablo Picasso se intervino en esta situación, de hecho justamente cuando inicia la Primera Guerra Mundial, justamente en lo que fue, que inicia justamente en Alemania y también parte de Francia. De hecho, hace la temática del cubismo y y cambia justamente el hecho de hacer retratos, ahora lo cambia para hacer escenas o situaciones de guerra. Aquí es donde empieza a investigar justamente cómo vive y las condiciones de vida deplorables que tenía tanto un país como el otro. Entonces, a partir de ello, Pablo Picasso y toda esta gente que les comento apoyan a Nassim, le dice, ¿sabes qué? Vete, aunque te duela de tu país, pero por favor, hazlo para salvar tu vida, porque esa gente ya se volvió loca y de plano lo que están buscando es eliminarte, matarte. Así de fácil, porque tú tuviste las agallas para decir lo que realmente nos quisieron esconder por mucho tiempo. Así de fácil y sencillo. Y él dijo algo muy chistoso, ¿no? Así, aún teniendo los brazos atados a la espalda y la espalda pegada al corazón. Así es como describía justamente su censura, su represión y todo lo que le hicieron hasta el día de hoy. Como les digo,
Su poesía está plasmada en situaciones de cárceles, exilios, en situación de depresión. Utiliza, bueno, la forma tradicional de escribir la poesía, pero también, como les digo, es un, ¿cómo se llama? Un canto de libertad, vamos a decirlo así, una situación de inconformidad, sus propias críticas, por supuesto, y todo lo que le pasaba cuando extrañaba justamente tanto lo que había, como en este caso su esposa, como lo que había en su país, en Turquía. Extrañaba todo, aún estando en guerra. Él lo que él deseaba, y lo deseó desde el primer momento que fallece, es regresar y ser enterrado en su país, cosa que lamentablemente no se cumplió. Fallece justamente Nassim el 3 de junio de 1963 en Moscú, Rusia, justamente. De hecho, su tumba está ya en Moscú. Y de hecho, una parte de sus cenizas, porque de hecho fue cremado, están en Varsovia, justamente en otro panteón. Como les digo, justamente pues rompe la manera de escribir poesía. Como tal hizo obras bastante excepcionales, de las cuales les puedo decir que muchas puede ser Cartas a Taranta, Baduya Mektuplar, poemas de 22-23 horas, desde las 4 cárceles, que de hecho es de las mejores, paisajes humanos de mi país, aquí es donde justamente habla de las inconformidades y habla de cómo esta traición la vio desde lo más cercano o de lo que era de su confianza. 835 golpes, 1 más 1 es igual a 1 y 3 golpes, la ciudad que perdió la voz, por qué se ha suicidado Berenice, otra que es una novela, es la única que escribió a su momento, que se llama La sangre no habla, y otros que son también novelas y que están entremezcladas con ensayo y poesía son Qué bello es vivir, hermano mío, que de hecho es una serie de cartas que le envía a un amigo de donde estaba en Varsovia a lo que es Estambul. Muy raramente, pues bueno, su correspondencia nunca fue detectada, pero sí, como les digo, hicieron todo lo posible, han hecho todo lo posible hasta el día de hoy para quitarlo. Y creo que esa parte ya no es justa. Ya falleció. Lo que pagó lo tendrá que pagar en su momento. Pero realmente, como yo se los digo, no paga nada. El Señor nunca hizo nada malo. Simplemente se basó en tener una vida plena y constante y mejorar su calidad de vida. Y que tristemente estas personas no lo quisieron tomar en cuenta. Y lo botaron como animal, como basura. Y creo que esa parte no está bien. Bueno, y La nube enamorada. También hizo una en Rusia, que es la más conocida y que de hecho justamente no se sabe cuándo la escribió, pero sí se tiene vestigio, de hecho está preservada en Rusia. Dice, ha existido Iván Ivanovich, la estación y la espada de Damocles. Miren, a pesar de que ya sabemos cómo está la situación en Rusia, pues por lo menos le tuvieron consideración, le tuvieron algo de compasión. No compasión, yo creo que algo así de, ¿cómo se llama? De empatía. De decir, pues si sufrimos lo mismo, si sabemos que obviamente nadie es perfecto, ¿por qué no ayudarlo? Ajá. Ahí se entiende justamente la solidaridad. Ahí se entiende que no importa de dónde seas, lo importante es que si estás haciendo algo bien, pues que por lo menos eso se te regrese. Y eso te ayude justamente a crecer como persona. Aquí lo estamos viendo. Tristemente, esta gente lo está tachando y lo ha tachado según de traidor. Pues créanme, les digo una cosa, no es ningún traidor. Traidores, soberbios, avaros y yo no puedo decir asesinos porque yo no sé, pero pero personas malintencionadas los estamos viendo y son los que adoran cada 29 de octubre. Esta es la fecha de la independencia de Turquía. Aquí en México podemos también decir lo mismo. Pero realmente yo, sinceramente, nunca he escuchado cosas tan deplorables y tan feas como lo que le pasó justamente a Nassim. Y créanme que no está bien. Es un personaje que nunca debió, ni le temió nada, eso es lo bueno. Fue un personaje que fue humilde, que fue sencillo, que nunca le gustaron las excentricidades. Y de hecho eso es lo que... Aquí hay algo muy interesante. Dice así. Esto es lo que propuso Marx en una de sus introducciones de La Capital, de este libro tan polémico en su momento, y que gracias a esto todavía el señor Nassim lo pudo estudiar. Dice así, Marx propone dos puntos interesantes en su crítica económica. La primera es que la economía es una ciencia, que puede ser difícil pero no compleja. Y lo segundo, el lector o el ciudadano puede ver dichos cambios de valor o de producción mediante su vida cotidiana, es decir, para estudiar la economía no es necesario saber el concepto y el estudio. Es
obviamente poder ver desde la perspectiva cómo suben los precios, cómo bajan los precios, qué es lo que nos alcanza, qué no nos alcanza. Esto es lo que vio Nassim, que a lo mejor iba a comprarse una manzana, ¿no? Y que la manzana no se le costaba antes 5 liras turcas, ahora resulta que ya le costaba 15 liras. O sea, empezaban a incrementar. Que si por ejemplo no se iba a la correspondencia, ¿no? Iba a redactar una carta, la carta no se le salía en, no sé, en 20 liras. Ahora resulta que va otra vez y que ahora resulta que sale en 25. O sea, ve los cambios y ve que realmente este desequilibrio económico y esta falta justamente de consideración realmente ya no está teniéndose. Y que tristemente esto se está pasando. Y que peor aún está afectando la vida y las condiciones de vida de las personas. Él se dio cuenta de su sociedad porque dice lo siguiente: estudiar al hombre mediante la actividad económica es importante, es importante e implica explicar los resultados del desarrollo de la sociedad. Imagínense nada más, por una acción, por una simple cosita, por una simple palabra, miren lo que le hicieron. Por simplemente hacer lo posible para vivir una vida sencilla y enseñarles a todos que se puede sin necesidad de definir un partido político o sin necesidad de definir un sistema, se puede vivir de manera plena. ¿Qué hizo este señor? Lo tomó a mal. ¿Qué hizo el señor Ataturk? Lo tachó de lo peor, lo mandó a correr, lo mandó a golpear. ¿Por qué? Porque el señor fue más inteligente. Y lo mejor de todo, le enseñó justamente que no todos tienen la misma forma, no todos tienen el mismo pensamiento. Tendrán pensamientos diferentes, pero a lo mejor de esos pensamientos diferentes puede llegarse una sola cosa. Que permita justamente el avance o el retroceso del país. Y por lo que yo estoy viendo hasta el día de hoy, este señor, el que es actualmente presidente, está retrocediendo y está borrando cosas que no tienen que ver. Y que tristemente no se está dando cuenta o está haciendo las cosas a lo menso, a lo tarugo. Está haciéndolas a la y se va. Y creo que esa parte no está bien. Tiene que reflexionar y si no sirve, mejor ya retírese. Más fácil y sencillo. Si aquí en México nos quejamos, imagínense allá. Entonces, pues qué lástima y qué triste y qué lamentable. Por último, les quiero dejar justamente leído uno de mis poemas favoritos de este señor Nassim Hikmet, donde nos enseña que inclusive la libertad también puede ser ¿cómo se llama? No se nos puede quitar e inclusive se nos puede arrebatar de la noche a la mañana y que lamentablemente no se expresen lo que realmente sentimos y que a la fuerza quieren que uno diga lo que, o mejor dicho, que se le quede justamente grabado lo que se supone que es bonito, lo bello, lo magnífico, cuando realmente hay una sociedad de porquería, así de fácil. El poema se llama Nos tomaron prisioneros. Dice así: nos tomaron prisioneros, nos han encerrado, a mí en estas paredes, a ti afuera. Eso no es nada. Lo peor es que cuando las personas, lo sepan o no, lleva la prisión por dentro. A la mayoría se les fuerza a ello. Lamentablemente así es cierto. O sea, como les digo, lo censuraron, lo trataron de borrar del mapa, borraron sus obras, las han quemado. Según documentales de las televisoras de allá de Turquía, según se supone que van a hablar bien de él o van a destacar lo más importante, terminan diciendo lo peor de él. Le echan unas habladas con groserías, y eso que yo no entiendo el idioma, pero le dicen unas cosas que, miren, yo no me gustaría que esas mismas cosas indeseables se las dijeran a alguien de su familia. Créanme. Ajá. De hecho, algo muy chistoso y algo muy, no chistoso, más bien algo lamentable y muy triste. ¿Saben dónde encontraron la mayoría de sus obras y de cartas que justamente de puño y letra escribió el señor Nassim? En la basura. Las encontraron en la mera basura. Hay una foto donde hay un cajón de estos de escritorio, ¿no? Que usan los escritorios. Y que al momento de que justamente la persona saca ese cajón, estaban cartas amarradas con cintas, con hilos. Y resulta que eran las cartas de la novela Qué bello es vivir, hermano mío. Y algunos otros poemas de cuando estaba en la prisión en Bursa. Todo eso lo han echado a la basura. Miren, de verdad, lo más sucio y lo más puerco son los peores que le hicieron esas jaladas al pobre de Nassim.
Y bueno, les puedo decir una cosa, si no lo quieren, no se preocupen. Latinoamérica le abrió las puertas y gracias a Pablo Neruda y gracias a este señor Nicolás Guillén, que los han tachado según que de pedófilos, que de quién sabe qué, miren, los señores fueron humanos, fueron sensibles con él y lo ayudaron justamente cuando él lo necesitaba. Entonces, si nos vamos a esos extremos, en realidad, él es más latinoamericano que turco. Su poesía, bendito sea, está aquí. La podemos ver por internet. Ahorita ya las acabo de leer una. Y que bendito sea que este personaje tomó la decisión de venirse para acá. Porque si no, hasta el día de hoy, yo creo que se vuelve a morir viendo cómo lo tratan y cómo lo han tachado hasta el día de hoy. Y qué lástima por esta gente. Yo espero que lo que crean justamente en este caso Alá no les haga algo malo. Porque en esta vida todo se paga. Así de fácil y sencillo. ¿Qué más les puedo decir? Miren. Pues yo espero que les haya gustado este video, que les haya conmovido por un momento y que en efecto les ayude a reflexionar quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos y que tengan mucho cuidado a quién confían las cosas. Porque eso es lo que lamentablemente nos hace falta. Tener un poquito de prudencia, tener mucho cuidado, estar prevenidos de lo que nos pueda pasar y siendo de la persona que a lo mejor le tengamos la mayor confianza. No sabemos realmente cuáles sean sus verdaderas intenciones, así de fácil. Miren, yo espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por el momento, por el espacio. Gracias también por las reacciones, por los saludos, por las vistas, por los suscriptores, porque ya vamos a llegar, yo creo que a los 300, apenitas 300, pero no importa. Lo importante es que a la gente le guste y que le guste no tan solo esto, sino el demás contenido que tenemos. Me dio mucho gusto estar un tiempo con ustedes. Qué lástima que nos podamos ir, pero muchísimas gracias, se los agradezco. No olviden suscribirse justamente a este canal para que logre justamente tener más gente que lo siga. Activar la campanita de notificaciones cuando justamente YouTube les diga que ya está listo este video. Dale sus likes porque es muy importante. Los likes son súper mega importantes. Y que justamente van a ayudar a que este canal crezca y que justamente esté donde tenga que estar, que justamente sea en la atención del público. Que ¿cómo se llama? Comenten, pregunten, reclamen, echen lo que quieran, pregunten, lo que sea. Pero lo importante es que haya comentarios y que también haya saludos, por supuesto, ¿no? Y por supuesto que lo compartan y que ayude justamente a este canal a reforzar y retomar esa información que es bastante importante. Y ahorita lo estamos viendo hoy en día. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Y recuerden una cosa. En este espacio, a mí sí se me permite hablar. Porque el silencio es la peor mentira. Y vaya que lo es. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Muchas gracias. Bye.